Bien. Bueno, la idea de esta presentación es que podamos compartir con ustedes algunas nociones acerca de cómo ocurre la alfabetización en los chicos y que podamos entonces ayudarlos a todos aquellos que están alfabetizando o acompañando la alfabetización de sus hijos en este momento de cuarentena a encontrar un camino por donde hacerlo o cómo hacerlo mejor. Así que bueno, nosotros, como les dije, somos Magdalena Crespo y Silvia Villacone y pensamos que muchas personas en estos días, sobre todo muchas mujeres, que son las que en general estamos acompañando a nuestros hijos en el desarrollo de tareas escolares, se sienten un poco así. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos. Estamos trabajando mucho con colegios y con... Espérenme que tendría que cerrar el WhatsApp porque si no va a interferir todo el tiempo. Estamos trabajando mucho con colegios y con familias, y una de las cosas que estamos observando es que cuanto más chicos los chicos, más demanda hacia los padres para acompañar el ritmo de colegio, y un grupo particular de padres, que es el que nos parece está muy preocupado, es el grupo de padres que tienen chicos en primer grado, y que este año les tocaba como plato fuerte alfabetizarse, y se encuentran con que esto está ocurriendo vía Zoom o vía aprendizaje a distancia, y que no es tan sencillo acompañar eso como lo puede ser acompañar la tarea de chicos un poco más grandes. Estas son muchas de las preguntas, o todas las preguntas que llegaron a nosotros y que nos ayudaron a organizar la estructura de la charla. ¿Qué se espera que logren los chicos en torno a la lectura y escritura? ¿Tiene que aprender primero todas las letras para después empezar a leer palabras? ¿Por qué parecería poder leer algunas palabras, pero otros días parece no poder leerlas? ¿Se deben corregir los errores? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué tipografía de letra se les debe enseñar a leer? ¿Qué hacer si el chico manifiesta desagrado por la lectura? ¿Es normal o no que den vuelta letras? ¿Lee, pero no entiende lo que lee? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto debería leer un chico por semana o por mes? ¿Cómo nos damos cuenta en cuarentena si un chico presenta dificultades en la lectura? El colegio pide que los padres no sobreexijan. ¿Es tarde después para estimular? Otórguennos tips para chicos desatentos. Y una que la dejamos aparte porque, bueno, de esto después hablaremos un poquito más, ¿es posible hacer una primera consulta con una psicopedagoga en momentos de cuarentena? Así que bueno, allá vamos, a ver si podemos responder algunas de las preguntas que nos han enviado. Como siempre, a nosotros nos gusta no decir lo que opinamos, sino que cuando comunicamos información a padres, profesionales y otros, cualquier persona, lo hacemos siempre citando la fuente de donde obtenemos la información que vamos a comunicar. Nosotros en esta charla no les estamos diciendo lo que nosotros pensamos que tiene que pasar, les estamos diciendo lo que nos enseñó Stanislas Dehaene que tiene que pasar. Stanislas Dehaene es un teórico francés, un neurocientífico francés, que en lo que es desarrollo de habilidades académicas, lectura y matemática o cálculo, sobre todas las cosas, es una autoridad mundial en la materia. De hecho, tiene desde hace un par de años su lugar en el gobierno francés, y es uno de los que se ocupa de las nuevas políticas educativas en Francia relacionadas con esto. Lo que nos dice Stanislas Dehaene cuando abre su libro es que sabemos mucho hoy sobre cómo se aprende a leer. La ciencia acerca de cómo se aprende a leer hoy es sólida. Estamos en condiciones de apoyarnos en los principios que esa ciencia nos otorga para entender cómo aprenden a leer los chicos y cómo podemos ayudarlos a hacerlo en las mejores condiciones. Lo que todavía falta un poco, y esto no es solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, es que esa ciencia llegue de manera sistemática a las aulas. Por eso es probable que algunas de las cosas que nosotros les vamos a contar, Stanislas Dehaene define como fundamentales, ustedes Perfecto. no las vean o se hagan distinto Sí, en algunos de los colegios de los que ustedes participan.
Así que bueno, acá lo tienen a Stanislas Dehaene. Como todo neurocientífico, es feliz, siempre aparece sonriente y está muy contento con la tarea que le tocó en esta vida. Algunos lo envidiamos, sería muy divertido seguramente para personas que tienen intereses como nosotros trabajar de lo que trabaja Stanislas Dehaene. Y él dice algo que parece obvio, pero por acá empezamos. Aquel que es un buen lector, ahí falta una C, es un descifrador experto. Esto es, aquel que lee y es un buen lector, lee casi sin darse cuenta que lee. Lee y no piensa que está leyendo. Lee y no está poniendo la conciencia sobre esta es la A, esta es la M, y entonces juntas suenan AM, pero si esta es la M y esta es la A, juntas suenan MA. Una tarea que para los chicos de primer grado o de sala de 5 en la segunda mitad del año, algunos colegios ya empiezan a trabajar en eso, es una tarea ardua y difícil. Para nosotros leer es fácil, es como obvio, podemos leer unas cuantas palabras por minuto, muchas palabras por minuto, y puede sorprendernos que la tarea de aprender a leer sea tan difícil. Sin embargo, puede ser difícil, porque no siempre es una traducción directa. Nosotros tenemos una enorme ventaja, los que hablamos español, y es que el español es lo que se llama un idioma transparente. Esto quiere decir que para cada una de las letras de nuestro alfabeto tenemos un sonido, y después tenemos lo que se llaman grafemas complejos. Tenemos algunas letras que juntas suenan diferente. La doble L, que suena EI, la doble R, que suena R en vez de R, la CH, que suena ch en vez de C o nada, como la H que es muda. Eso para nosotros es natural y no lo pensamos, pero hay idiomas como el inglés y como el francés en el que una letra puede asociarse con otras letras y tener varios sonidos según con qué letra está asociada. Y eso es un tema, porque los chicos que tienen que aprender a leer tienen que aprender no solamente como los chicos que aprenden a leer en español, que un sonido, una letra corresponde a un sonido, sino que tienen que aprender combinaciones de sonido. O sea, nosotros los que hablamos español tenemos esa ventaja, la de la transparencia de la lengua, sobre la que después vamos a volver, porque esto es una de las razones por las cuales en español las cosas se hacen de una manera diferente a como se hacen en el inglés o en el francés. Y este libro que nosotros tomamos como fuente está escrito para que sepamos cómo tenemos que hacer las cosas en español. Entonces es importante aclarar eso. La lectura es un invento humano. Los seres humanos no nacimos con la capacidad de leer. Nuestro cerebro no tenía disponible un área para que nosotros dediquemos a la lectura. Esto fue al revés. Nosotros inventamos la lectura, inventamos la escritura, y a partir de ahí nuestro cerebro tuvo que desarrollar cierta capacidad de procesar esa información. Por eso Stanislas Dehaene dice, aprender a leer recicla algunas áreas del cerebro. Porque hay algunas zonas en el hemisferio izquierdo del cerebro que cuando empezamos a aprender a leer, empiezan a reciclarse y dejan de trabajar para lo que trabajaban y empiezan a trabajar al servicio de la lectura y empiezan a convertirse en lo que él después va a llamar la caja de letras y la caja de palabras del cerebro. Entonces nosotros tenemos una caja de palabras que va creciendo en nuestro cerebro a medida que aprendemos a leer. O sea que una tarea que para el adulto es súper sencilla, leer, para los chicos representa un esfuerzo enorme que incluso recicla áreas de su cerebro. Por eso tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo de una manera específica y especial. ¿Por dónde entonces empezamos? Empezamos por poner atención sobre procesos que se denominan fonológicos, procesos asociados al lenguaje, porque nos interesa en particular un proceso puntualmente que es el de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es tal vez el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a alfabetizar, porque justamente es la capacidad que nos permite saber que cada letra tiene un sonido. En español, en francés o en inglés,
sería que cada letra, de acuerdo a qué letras tenga como vecinas, tiene un sonido. En español es cada letra tiene un sonido. Entonces, la S suena S, la F suena F, la P suena P. Y eso es conciencia fonológica. Tener conciencia, valga la redundancia, de ese hecho. Hay algunos ejercicios que por definición trabajan para estimular un poquitito el desarrollo de la conciencia fonológica. Son ejercicios que los hacen a los chicos poner especial atención en cuál es el sonido, y entonces la letra, con la que empieza una palabra. Y entonces si yo digo toro, poder identificar que en toro esa primera letra es T. Pero toro, T, suena más débil al oído que Zoro, si fuera Zoro. La S es más fuerte. Entonces después vamos a ver que las letras se tienen que presentar en cierto orden, no en cualquier orden, porque se van presentando de acuerdo a la capacidad que tenemos las personas de percibirlas más rápidamente. Y de paso les cuento que esta imagen corresponde a una plataforma que después les vamos a recomendar, que se llama Woombox, que es argentina, lo que es una ventaja porque está pensada con nuestros criterios o parámetros culturales, y durante la cuarentena es de acceso libre. Entonces es una de las plataformas que nosotros vamos a sugerir para aquellas que quieran encontrar alguna herramienta de acompañamiento o estimulación sistemática para el desarrollo de la lectura de sus hijos. Ahora, la conciencia fonológica, que tiene relación con qué sonido tiene cada letra, está asociada a lo que se llama, o sea, la conciencia fonológica no solamente se deposita o tiene relación con letra y sonido de letra, sino que es algo más amplio, que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Y entonces disculpen que esta diapositiva está en inglés, pero la verdad es que no logré encontrar una tan práctica en español. Yo ahora se las voy a explicar para aquellas que no comprendan inglés, pero básicamente hay 5 niveles de conciencia fonológica. El primer nivel está relacionado con las rimas, por eso los chicos en jardín de infantes disfrutan de las rimas y de las canciones cortas que tienen mucha rima y como sonoridad. Después de comprender o entender o poner atención en las rimas, empezamos a entender que lo que decimos se segmenta en oraciones. Ya no es una canción, es una canción compuesta por oraciones. Y esa canción compuesta por oraciones tiene palabras que están compuestas por sílabas. Por eso los chicos hacen ejercicios en los que tienen que aplaudir de acuerdo a la cantidad de sílabas que una palabra tiene. Y esas sílabas y esas palabras están compuestas por fonemas, por sonidos que son representados por letras. Y desde las rimas y desde el conocimiento o el procesamiento de canciones, llegamos en sala de 5 o en primer grado a ejercicios que tienen que ver con identificar el sonido de una letra en particular. Entonces, mientras hacemos todo eso, Dejan nos diría, vamos haciendo ciertos y pequeños ajustes en el cerebro, vamos desarrollando en ese cerebro, en cada cerebro que está aprendiendo a leer, el espacio para esa caja de letras y palabras, que va a ser como el pequeño cantero desde donde va a crecer ese árbol de la lectura. Ahora, siempre estamos acostumbrados a decir somos plásticos y el cerebro es plástico, y no importa cuándo quieras ponerte a aprender algo, lo vas a poder hacer. Y eso en parte es cierto. Yo empecé a estudiar un idioma nuevo a los 40 años y lentamente voy pudiendo decir alguna cosa, pero tengo 47, hace 7 años que estudio y no soy suficientemente fluida en ese idioma. La plasticidad cerebral tiene límites. Podemos aprender de grandes, por ejemplo, hablar un idioma nuevo, pero nunca vamos a lograr hablarlo realmente como si hubiéramos nacido en ese lugar. ¿Por qué? Porque cada una de las habilidades que desarrollamos, la desarrollamos a partir de lo que se llama un periodo sensible. Existe un periodo sensible, una ventana de tiempo durante la cual desarrollar esa habilidad es mucho más fácil, fructífero y productivo.
Eso se llama periodo sensible. La lectura y el desarrollo de la conciencia fonológica también tiene su periodo sensible, y es por eso que cuando nosotros hablamos de alfabetización, entendemos y está claro que es un proceso que tiene que ocurrir, por decir un periodo ventana, es un poco más amplio que lo que voy a decir, pero que nos permite a nosotros objetivar entre los 5 y los 7 años. Porque a medida que nos alejamos de ese periodo ventana, aprender a hacerlo bien y fluido es cada vez más difícil. Entonces hay una cosa que es crítica. Tenemos que aprender a leer antes de que ese periodo ventana baje la persiana. Y muchos chicos que tienen dificultades en el desarrollo de la lectoescritura se encuentran con que no son suficientemente plásticos y necesitan apoyo extra. Son chicos que van a la psicopedagoga, después hablaremos de eso porque era una de las preguntas. Entonces tenemos que aprovechar ese periodo ventana. Es por eso que intuitivamente ustedes están preocupados, porque ustedes dicen, bueno, ¿qué voy a hacer en la cuarentena si justo tengo un hijo en edad de alfabetización y estamos en medio del periodo ventana? Ustedes no le habían puesto nombre, pero la preocupación de ustedes remite directamente a que ustedes sí tenían la intuición de que aprender a leer ocurre en determinado momento de la vida, no necesariamente antes o después. Que existe ese periodo de ventana significa que cuanto más temprano yo aprovecho de manera sistemática y enriquecida ese periodo de ventana, mejor va a crecer ese árbol. Es decir, nosotros tenemos un cantero que logramos reciclar. Ese cantero que logramos reciclar en nuestro cerebro tiene la semilla de los procesos fonológicos, la conciencia fonológica. Y con intervención sistemática de un jardinero, vamos a lograr que crezca durante ese periodo ventana un árbol, que después del periodo ventana va a seguir tirando ramas, va a seguir generando hojas, va a seguir aumentando su sombra, pero estamos en ese periodo ventana custodiando el crecimiento de ese tronco que nos va a acompañar después. Entonces, Dehaene dice, las familias y los cuidadores también tienen el deber de estimular el cerebro de los chicos para enriquecer su entorno tanto como sea posible. Es decir, una de las preguntas decía, el colegio dice que no los sobreexijamos, pero ¿está bien que no los estimulemos? Y Dehaene sonriente les diría, no, los tienen que estimular. También corresponde hacer ciertas acciones en casa que acompañen el cuidado de ese jardinero. Somos más de un jardinero, tenemos al colegio, estamos los padres, están los libros y cualquier tipo de herramienta de estimulación que a través de una pantalla nosotros podamos acercar. Lo que nosotros les vamos a mostrar hoy es que eso se tiene que hacer siguiendo ciertos pasos y que no puede hacerse de manera arbitraria. Para aprender a leer, sigue Dehaene, es indispensable que haya un entrenamiento sistemático y fónico que active el circuito de lectura. Es decir, si aprender a leer recicla un área del cerebro, es decir, pone un cantero donde no había cantero, el jardinero lo primero que tiene que hacer es preparar el cantero, porque si no, vamos a estar regando una planta donde ni siquiera pusimos maceta y semilla. Esto es muy importante porque todavía en nuestro país muchos colegios usan métodos que no son sistemáticos y rigurosos, y entonces nosotros podemos desde casa acompañar de manera sistemática y rigurosa para, como dice Dehaene, cumplir con nuestro deber de también estimular ese proceso del desarrollo de la lectoescritura. Entonces, empezamos por lo que es conciencia fonológica y empezamos por pensar lo primero y más importante para establecer solidez a esa planta que va a crecer es desarrollar conciencia fonológica. ¿Y qué quiere decir desarrollar conciencia fonológica? Quiere decir que los vamos a ayudar a los chicos a orientar su atención directamente a los fonemas. Es decir, vamos a orientar a los chicos a establecer relaciones entre la M dibujada, el grafema, y el sonido de la M, el fonema. Y además le vamos a enseñar qué es la letra M. Entonces va a tener que identificar la M como grafema, el dibujo, la M como fonema, y la M como letra M, el nombre de la letra. Y eso es lo que por ahí tenemos que empezar.
Y Dehaene dice, y eso se debe hacer de manera sistemática. Sistemática significa, y lo vamos a ver, que vamos a empezar por las vocales y después vamos a seguir por las consonantes en determinado orden. No podemos incorporar la letra que nos parece más interesante, sino que ya se ha estudiado cuál es el orden que conviene en el español de presentación de letras para que los chicos aprendan y desarrollen mejor lo que es la lectoescritura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrenar la atención de los chicos hacia los fonemas, sistemáticamente. Para hacer eso sistemáticamente hay tareas escolares y hay plataformas y aplicaciones que nos ayudan. Hay muchas. Nosotros lo que nos propusimos con Maggie fue ofrecer recursos que no tengan costo hoy durante la cuarentena. Hay otros recursos que también son muy buenos y que tienen costo, pero nos pareció que lo lógico era ofrecer alternativas que fueran de acceso libre, sobre todo por la situación que estamos viviendo, y que entonces fueran fáciles y accesibles. Woombox es una plataforma que en este momento tiene acceso libre. A partir de que termine que los chicos vuelvan a las aulas va a volver a implicar una suscripción, pero la verdad es que todavía hay mucho tiempo porque entendemos que mínimamente hasta agosto no van a volver a las aulas, y es una plataforma que tiene ejercicios de conciencia fonológica como este, en el que los chicos lo que tienen que hacer es seleccionar cuáles son los dibujos que representan palabras que empiezan, en este caso, con A. Puede hacerse con todas las letras del abecedario, y si ustedes tienen la lista de los fonemas en el orden en el que hay que presentarlos, pueden elegirse en Woombox los ejercicios siguiendo esa lista que Dehaene propone. Y también tiene como ejercicio la posibilidad de contar las sílabas que una palabra tiene, que como vimos también era preparatorio en relación al desarrollo de la conciencia fonológica. Y esto no es algo que a los padres pueda interesarles, pero sí nos interesa mucho a los psicopedagogos. Los psicopedagogos, cuando trabajamos con chicos que se están alfabetizando y tienen alguna dificultad en el desarrollo de la alfabetización, a través de Woombox podemos armar entrenamientos personalizados que garanticen una práctica sistemática acorde a cada uno de los chicos. Y eso está bueno. Y entonces les armamos misiones a los chicos y simplemente los papás lo que hacen es ayudarlos a llevarlas a la práctica. Hay otras aplicaciones, que esta también es de uso gratuito, se llama Ginsi, que tienen letras móviles en un pizarrón virtual que nos permiten armar palabras. Cuando uno aprieta el botón de Clear, se limpian todas las letras y uno puede pensar en otra palabra, pato, y letra a letra ir construyendo esa palabra. Y es algo que a los chicos también les resulta divertido de hacer. Entonces, ¿qué dice Dehaene? Si nosotros sostenemos la enseñanza de la lectura de manera sistemática, los chicos aprenden más rápido a leer. Si los chicos aprenden a leer durante el periodo ventana y se hacen fluidos en la lectura, comprenden mejor los textos que van a leer. Y aquellos chicos que aprendieron a leer de manera sistemática, con este método que es mucho más de instrucción, comprenden mejor los textos 5 años después que otros que aprendieron a leer a través de métodos que llaman por descubrimiento o métodos que son no sistemáticos. De todas maneras, no se asusten si en el colegio al que sus hijos van utilizan estos métodos, porque pueden ustedes acompañar con estimulación sistemática desde casa, y eso ayuda un montón, sobre todo en los chicos que no tienen dificultades. Otra de las preguntas que habían planteado era si es normal que un chico escriba números y letras al revés. Y Dehaene dice, sí, es normal. ¿Por qué es normal? Porque nuestro cerebro, que como Dehaene nos dice, no estaba preparado para la lectura, no tenía necesidad de discriminar simetría o si una cosa estaba enfocando al mismo lado o a distinto lado con estímulos escritos tan chiquititos. No existía la necesidad de diferenciar un 6 de un 9, una A de una E, una P de una Q. Entonces no hay en el cerebro un mecanismo que nos permita administrar esas diferencias. También es algo que tenemos que reciclar, también es algo que tenemos que crear. Entonces, la caja de letras, dice él,
debe desaprender a ver en espejo, porque nuestro cerebro ve en espejo, y en la vida diaria eso no genera ningún tipo de problema. Y cuando los chicos son chicos y empiezan a trabajar para adquirir la lectoescritura, tienen que hacer un trabajo enorme, que es muy esforzado, para aprender a discriminar esas pequeñas diferencias. Entonces, es realmente importante que trabajemos con los chicos la discriminación de pequeñas diferencias en letras. Hay una página que se llama EduFichas, donde se pueden descargar fichas de trabajo de discriminación visual que permiten a los chicos seleccionar, por ejemplo, la N en vez de la U, la B en vez de la D, la V en vez de la U. Y ese trabajo de selección y de discriminación visual va entrenando al ojo para conocer la diferencia. Y es muy importante. Porque como dice Dehan, para nosotros, que ya somos adultos fluidos en lectura, leer una palabra de 3 letras insume el mismo tiempo que una de 8 letras, exactamente un quinto de segundo. Y eso hace que nosotros no nos demos cuenta de cuán complejo puede ser aprender a leer. Es complejo aprender a leer, porque no se aprende y no se comienza leyendo al ritmo de un quinto de segundo por palabra. Entonces, durante mucho tiempo, y hasta que esto se estudió con herramientas bastante recientes de neuroimágenes y demás, pensábamos que era posible leer utilizando la forma global de la palabra, pero en realidad leemos secuencialmente. Y eso es lo que le dio a Stanislas Dehaene y a todos los que investigaron sobre este tema la posibilidad de diseñar, creo que son 7 principios fundamentales de la enseñanza de la lectura. Nosotros no vamos a compartir con ustedes los 7 principios, pues son principios que son muy útiles para cualquiera que esté estudiando magisterio. Vamos a compartir algunas ideas en relación a estos principios que son las que se pueden llevar a la práctica en casa sin mayor esfuerzo cuando uno los tiene en la cabeza. Entonces eso es un poco lo que les vamos a contar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer en casa para cumplir o tratar de seguir esa receta de 7 principios que nos dio Stanislas? Les cuento que para nosotros, los que estudiamos estos temas, esto es importante. Esto tiene evidencia empírica a favor, es decir, hay estudios experimentales que demuestran en distintos idiomas que es importante enseñar sistemáticamente. En idiomas no transparentes los principios cambian, porque la manera de leer cambia. Estos son principios para el español. Entonces, inequívocamente, dice Dehaene, tenemos que, primero, enseñar la correspondencia grafema-fonema. Segundo, trabajar con grafemas combinados, sonidos combinados, los que constituyen las sílabas. Tercero, generar conciencia de que cada consonante tiene 5 sílabas posibles. Cuarto, que el orden de los factores sí altera el producto y que al no es lo mismo que la. Y quinto, que no es lo mismo que mire hacia la izquierda que mire hacia la derecha. Estas 5 cosas ya son un montón para trabajar en casa y provocar gran avance o capacidad de consolidar los primeros pasos en la lectoescritura. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que trabajar con los fonemas. Por eso ahí tienen otra vez una imagen de Woombox, donde, por ejemplo, tenemos que seleccionar las palabras que empiezan con P. Y esto está en Woombox para cada letra del abecedario, está el mismo ejercicio que entrena la capacidad de identificar el sonido inicial de la palabra, y entonces vamos entrenando cuando suena m, cuando suena p, cuando suena r, porque la R al principio siempre es r. Después, sílabas, pape pipopú, jajejijojú, y así. Después, trabajar esto de la B y la D no son lo mismo. Hay números o letras que se dan en espejo, y el que se den en espejo es visualmente poco significativo, pero en términos académicos enormemente significativos. No es lo mismo balsa que dalsa,
a pesar de que para nuestros ojos la D y la B no tienen mucha diferencia. Están ahí los pulgares para cada lado, las psicopedagogas usamos mucho estos, de cómo poner los dedos y acordarnos que esta es la B y esta es la D. Cualquier tipo de acompañamiento gestual para el desarrollo de la lectoescritura suma mucho y ayuda mucho a consolidar aprendizajes, y es un ejercicio fácil. Antes de leer me miro así, si todavía no sé, y entonces sé que es la B o la D, y entonces minimizamos la posibilidad de cometer errores. Nuevamente Woombox. Cuando estamos trabajando con sílabas, hay unos cuantos ejercicios, son divertidos, tienen un formato como ludificado, se dice, o gamificado, como quieran, en el que hay que señalar y elegir la sílaba que corresponde para el armado de una palabra. Y más allá de estas indicaciones que tenemos que tener en cuenta, tenemos también que tener en cuenta que las letras no pueden presentarse en cualquier orden. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? A ver si puedo cerrarlo, porque es difícil. Si alguien sabe que lo tiene abierto, ciérrelo, por favor, porque así no hay mucho ruido, disculpen, pero no pude encontrarlo. Bueno, entonces las letras tienen que presentarse en determinado orden. Ese orden, no hace falta que ustedes recuerden esto que les voy a decir ahora, alcanza con que sepan cuál es el orden de presentación de las letras. Ese orden responde a la regularidad y frecuencia con que usamos esas letras o esos fonemas en las palabras, a cuán fácil es pronunciarla, para que sea más fácil desarrollar la capacidad de leer y escribir, a qué complejidad tiene la estructura de la sílaba, a que existen algunos grafemas complejos, yo les decía, como la L, la doble R, la G con la U, que es G, a que existe la H, en nuestro caso, que es muda, y después vamos a ver que hay palabras que son más frecuentes que otras, y por eso les vamos a dar prioridad al momento de usarlas para que los chicos lean. Entonces, ¿cómo y en qué orden presentamos las letras? En este orden. Primero la M, después la N, después la L, después la S, después la F, después la J y después la R. Estos son los primeros fonemas que presentamos, y en este orden, porque tienen que ver con la frecuencia y con la facilidad de pronunciación y con la facilidad para discriminarlo fonológicamente cuando lo escuchamos. Recién después la B, la D, la T y la G. Hay más, pero eso me faltó la P, ahora que veo, no sé dónde está la P, me la salteé. Bueno, después la buscamos. Para ejercitar todo ese tipo de cosas, la página de Ufichas es muy buena, tiene material ya preparado que ustedes simplemente descargan. Teniendo el orden de la presentación de fonemas, es fácil encontrar material para trabajar, y hay fichas de sílabas y hay fichas de letras, de consonantes y vocales, que permiten trabajar cada una de las letras por separado. Una vez que conocemos todos los fonemas, porque esto es importante, primero tenemos que conocer todos los fonemas. Tenemos que tener todos los fonemas, las 5 vocales y todas las consonantes, vamos a poder trabajar con sílabas. Y cuando trabajamos con sílabas, también seguimos una escalera, que los psicopedagogos decimos consonante, vocal, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, 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 vocal. Es como un siglerío difícil de seguir, pero con esta diapositiva no se lo van a olvidar. Las primeras sílabas que usamos son las que se llaman sílabas directas, primero consonante y después vocal, como la. Después usamos sílabas que llamamos inversas, primero vocal y después consonante, por ejemplo, al. Después usamos lo que se llaman sílabas que implican consonante, vocal, consonante, como par, de partido. Después usamos sílabas que son consonante, consonante, vocal, como pra, no me sale ahora una palabra con pra. Esto me pasa siempre. Práctico. No, porque práctico es la que viene, ¿ves? Práctico. Ah, bueno, consonante vocal. A ver, consonante, consonante vocal. Prado. Prado, muy bien. Gracias, Prado, Silvia. Prado, está, exactamente. Prado. Y después viene consonante, consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, práctico, prácticamente, etc. Entonces, este es el orden de las sílabas. Por lo tanto, nuestros chicos tienen primero que leer
una oración, como por ejemplo, el gato toma leche, que el gato o el pintor trabaja en su casa. Tr, ya es una consonante vocal, eso viene mucho después para que podamos adquirir fluidez en la decodificación. Y por otro lado, algo que esto sí se ve menos todavía que la otra progresión, Dehaene dice, los grafemas complejos, perdón, los tenemos que presentar como si fueran una letra. Esto hacen los franceses y los ingleses con las asociaciones, o sea, los que tienen lenguas no transparentes, con las asociaciones de dos o más letras que producen un solo sonido. Los trabajan como si fuera un solo grafema. Se llaman grafemas complejos. ¿Qué quiere decir que los presentamos juntos? Ahí lo tienen, por ejemplo, cuchillo, burro, guitarra, caballos. Como ven, las letras que son dos letras formando un sonido se presentan como si fuera una sola letra. Y esto es sumamente importante, porque permite visualmente ayudar a guardar ese concepto de que la C y la H son ch. Y recién después vamos a leer palabras. En realidad, cuando digo recién después, es una manera de decir, cuando se consolidaron las sílabas directas, se leen palabras con sílabas directas. Es decir, que cuando estamos en esta instancia de la escalera, y estamos por ejemplo, en poder leer la, se leen palabras de sílabas directas. Lata, mapa, capa, sopa, todas esas palabras. Cuando ya hicimos vocal consonante, a esas palabras le vamos a incorporar palabras como alto, y así. Y así vamos avanzando. Por eso hay algunos libros de texto para chicos de primer grado que están escritos con oraciones que solo tienen palabras con sílabas directas, que incorporan algunas inversas, sobre todo los artículos, por ejemplo, y así. Entonces, si nosotros queremos que en determinado momento un chico pueda leer rápidamente textos breves con sentido, enseñémosles palabras muy frecuentes. Ayudémoslos a grabar o codificar visualmente artículos como la, el, los, las y pronombres, yo, ustedes, tus. Algunos verbos, es, soy, hay, y algunos sustantivos muy usuales y otras palabras usadas para indicar relaciones. Y ya con eso tenemos textos cortos. Hay algunos métodos de trabajo en Argentina que siguen esa conciencia. Y entonces, en Woombox, nuevamente, hay algunos ejercicios en los cuales, a partir de la lectura de frases sencillas, abajo los chicos tienen algunos dibujitos y tienen que seleccionar aquellos que están relacionados con las oraciones. O palabras que tienen que leer y seleccionar de acuerdo a la palabra que escuchan. Entonces, es importante que sigamos esta progresión y que mientras tanto, permanentemente y desde el principio, también escribamos. Cuando ese aprendizaje de la lectura se acompaña del aprendizaje de la escritura y los chicos al mismo tiempo que van desarrollando la capacidad de leer, van desarrollando la capacidad de escribir, aprenden mejor. Entonces, es todo lo que son, si ustedes buscan en algunos blogs de lectoescritura para chicos, van a ver la bolsita Ziploc llena de un líquido con colorante y el chico que pasa los dedos y forma las letras, eso es muy útil. El plato con un poco de arena y el chico que forma las letras, eso también es muy útil. Letras, palabras, la pizarra mágica, todo lo que sirve, y también escribir en papel y con lápiz, y aunque no se pueda borrar, todo lo que sirve para escribir y componer palabras con las letras que vamos aprendiendo es muy importante. Y por eso sirven las letras móviles, tanto como yo les mostré, las que pueden ser virtuales, como en Ginsy, como las que pueden ser las letras móviles que tuvimos todos en algún momento que tenían imán y las podíamos usar en la heladera, o de goma eva, o que imprimimos de una web y las cortamos y las plastificamos. Todos los días los chicos debieran practicar el aprendizaje, la escritura, perdón, de algunas palabras que ya están en condiciones de escribir, porque se corresponden con las sílabas que ya trabajaron y aprendieron. Hay algunas webs donde se pueden descargar e imprimir algunas actividades y tarjetas como esta, pero esto no hace falta que se haga de manera tan sofisticada, sino que se puede hacer
fácilmente con lápiz y papel. Sin embargo, y pongo esta cara de porque es importante, tenemos que evitar en estos casos que los chicos escriban palabras con errores de ortografía. ¿Por qué? Porque cuando escribimos palabras con errores de ortografía corremos el riesgo de memorizar las palabras mal escritas. Y la ortografía es importante. No tenemos que gritar como grita ese amigo ícono violeta, sino que simplemente tenemos que, antes de empezar a escribir con los chicos, decirles que si hay algo que es frecuente, es equivocarse al momento de escribir una palabra. Y que si hay algo que es importante, es corregir esos errores. Y que entonces, cada vez que nos equivoquemos, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se escribe la palabra. Y si la persona escribe vaca con B larga, nosotros le podemos mostrar que se escribe con B corta. Y si la persona a la que estamos ayudando tiene baja tolerancia a la frustración y se enoja mucho, podemos tener Google al lado y mostrarle con Google que se escribe con B corta vaca, porque con Google no se va a enojar y con nosotros sí. Y la otra práctica importante es leer todas las noches, al menos 10-15 minutos, para que los chicos entiendan que la automatización de la lectura se produce gracias a la práctica. Pero ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer textos que acompañen lo que los chicos están aprendiendo. Es por eso que hay algunos libros que permiten, bueno, que como yo les decía, tienen textos cortos con palabras que ya acompañan las sílabas que los chicos fueron automatizando. Y después tener en cuenta que para todas las cosas, y no solamente para la lectura, hay 3 reglas simples que determinan la capacidad que tenemos para retener información nueva. La primera es que estemos comprometidos para eso. No van a encontrar algo que los chicos aprendan más rápido que un videojuego. ¿Por qué? Porque están sumamente comprometidos con eso. Y cuando los chicos empiezan a aprender a leer o empiezan a querer leer, están sumamente comprometidos con eso. Y ese compromiso nosotros lo tenemos que usar para devolverles un abordaje sistemático. La segunda es que presten atención. Por eso la persona que dijo, ¿qué hacemos con los chicos que son desatentos? También tenía una intuición muy importante acerca de algo que tenía que averiguar, porque lo que pensó es, si no presta atención no va a poder aprender bien, y es cierto, y también tenemos que focalizar la atención. Y el tercer hecho que garantiza el aprendizaje es la práctica. Nadie hace bien algo sin practicarlo suficientemente. Y lo mismo pasa con la lectura y la escritura. Entonces es importante que la práctica sea regular y sistemática. Así que Maggie, te doy ahora la palabra para que complementes con lo que te parezca importante, útil o bueno. Bueno, acá me anoté varias preguntas que fueron haciendo en el chat, así que por ahí podemos irme echando por los dos lados. A ver, ¿qué se espera que logren los chicos en torno a la lectura y la escritura? Yo quería agregar algo, Silvia, que, bueno, intercambiamos estos días de esta situación de pandemia, ¿no? De escolaridad en casa, de que no nos olvidemos de los futuros lectores, que van a ser los primer grado 2021. Y con esto digo, no queremos transmitir que los tengan que sentar a aprender a leer en sala de 5, sabemos que no es un objetivo de los contenidos planteados para nivel inicial, pero sí podemos atender, aún estando en cuarentena, en todas esas habilidades previas para después poder tener buenos lectores en primer grado 2021. Entonces el conocimiento y reconocimiento de los grafemas, no solo por su forma, sino por su sonido, o me animaría a decir más por su sonido que por su forma, o en simultáneo. Lectura diaria, digo, animémonos los jardines a mandar cuentos, no todos los padres, acá hay una de las preguntas, dicen, ¿qué libros recomiendan? Creo que tenemos que pedir más a los colegios que nos recomienden cuentos para las edades de los chicos, para poderles leer y que sea un momento placentero donde ellos se encuentren en esta instancia de aprendizaje mucho gozo, porque si no aparece la lectura en un momento de mucha exigencia, y no es la idea. Yo por ahí lo que siempre le digo a los padres en el consultorio es, el mayor desafío de los chicos que están en primer ciclo donde se enfrentan al aprendizaje de la lectura es que les guste leer.
si logramos que tengan una atracción por esto, el resto es mucho más fácil. Ahora, si ya consultan diciendo que odian leer, es más difícil desandarlo. Y creo que para los chiquitos ese sería como un gran objetivo que veo en esta cuarentena, y aparte, como muchos pedagogos ahora están hablando, es algo que también lo podemos meter en las rutinas de esta situación, ¿no? No hace falta que sea una formalidad de encuadre para sentarse a leer con un chiquito, sino es algo hasta desde lo vincular muy lindo para compartir. Eso por un lado. Entonces, esto que dicen, ¿qué hacer si el chico manifiesta desagrado por la lectura? Y yo le leería, y acá también quería agregar otro punto, Silvia, decirme si estás de acuerdo, es que una cosa es estar pendientes de la mecánica lectora del chico y de cómo logre fluidez lectora para que después comprenda mejor, que es totalmente válido y necesario, pero otra cosa es también cómo lo acercamos a toda la información que tiene ese cuento o ese texto. Entonces, otra de las recomendaciones que yo hago es, porque no sepa leer bien, no hagas que encima se pierda todo lo que podría aprender de ese texto. Entonces, que practique la mecánica de la lectura, pero después léeselo, porque de esa manera incorpora el vocabulario nuevo, puede asociar ideas nuevas con ideas previas, puede construir un nuevo andamiaje a partir de las imágenes o de lo que fuera. Entonces, si bien entiendo que van en simultáneo los procesos de fluidez lectora y comprensión y unir con ideas previas con lo nuevo, no siempre una cosa saca a la otra. No sé si me explico desde ese lado. Entonces, para los papás me parece que tampoco poner foco en la mecánica lectora y que lea bien, porque hay un montón de riqueza que también podemos sacar de los propios textos que leen los chicos, o cuentos, porque texto suena académico, ¿no? Y estamos mirando la lectura por otro lado. Después teníamos la otra pregunta. Una cosa, ahí se nos congeló Maggie, o me congelé yo, una de dos. Se congeló Maggie. Se congeló Maggie, gracias Pach. Bueno, ahí ¿Se estás, cortó? se había cortado, sí. Ah, se había cortado, no sé en qué me quedé, perdón. En realidad, cuando vos dijiste, y otra pregunta que hicieron, ahí te congelaste. O sea que la segunda cosa bueno, que... La segunda, justo ahí. Se fue internet. La segunda pregunta es si era esperable en toda la primaria o en el primer ciclo que invirtieran letras. Y lo que, bueno, vos lo expusiste, que es esto de que no es esperable a todas las edades, sino que hay un periodo, ¿no? A nivel inicial es esperable que se haga, pero después es un aprendizaje que hay que desandar y que hay que instruirlo. De hecho, en países, por ejemplo en Estados Unidos, es algo que es un aprendizaje sistemático desde el nivel inicial, la orientación de los números y las letras. Entonces, y debiera ser así. Debiera ser así. Debiera ser así porque cada vez que el cerebro fija un aprendizaje que no es correcto, el trabajo es triple, porque es aprender para un lado, desaprender y aprender el correcto. Entonces, con este sencillo ejercicio ya podríamos desde el principio trabajar los conceptos de B y D para que no se den vuelta, por ejemplo. Sí. Después algo que están preguntando acá en el chat, Silvia, es si hay alguna recomendación con el tipo de letras para iniciar la minúscula y la cursiva. Y te agrego además otra pregunta que es, ¿qué pasa cuando la cursiva cuesta tanto en segundo grado? Bueno, el otro día tuvimos una charla similar para docentes y profesionales y yo dije algo que tiene fundamento pedagógico, pero en nuestro país es muy discutido. Y es que a mí me parece que debiéramos utilizar una única tipografía y creo que es la minúscula de imprenta. Entonces,
Nosotros en Argentina hacemos un poco eso de aprender, desaprender, reaprender. Aprendemos imprenta mayúscula, desaprendemos, aprendemos la imprenta minúscula, desaprendemos y vamos a la cursiva. A mí me parece, yo realmente la cursiva para mí hoy no es una prioridad. A mí me parece que tendríamos que enseñar imprenta minúscula y tipeo. Creo que el tipeo tendríamos que enseñarlo desde muy temprano, porque tipear en una computadora es una habilidad fundamental para la vida, y la escritura manual también, pero no importa con qué letra. Entonces yo creo, es una pérdida de tiempo enseñar la cursiva. Creo que alcanzaría con enseñar la imprenta minúscula, y a aquellos chicos con dificultades motrices, la imprenta mayúscula, y se terminó. ¿Por qué la imprenta minúscula? Porque es la que está en los textos, y entonces, así como la escribo, la veo, y si no, hay que salir a buscar textos con imprenta mayúscula y demás. Esa es mi opinión. Bien, después nos preguntaban qué pasa con los niños que tienen dificultades en la pronunciación, o sea, en la oralidad, de letras como L, D, si las confunde, qué complicaciones podría traer en el aprendizaje de la lectura. Bueno, esa es una excelente pregunta. Vos, Maggie, yo tiendo a contestar, pero vos podés contestar vos también. Sí, Es una excelente pregunta porque el periodo ventana para el lenguaje es previo al de la lectura, y un chico que tiene dificultades de pronunciación en sala de 4, si es que su lenguaje es comprensible para los otros, si tiene alguna consonante que le falta, ya puede ir a la fonoaudióloga a remediar eso. Un chico que a los 2 años y medio no tiene, por lo menos, ahora no me acuerdo el número de palabras que tiene que tener, pero es un número bastante alto, o sea, la consulta fonoaudiológica se tiene que hacer a partir de los 2 años y medio en adelante, si primero no aparecen las palabras, si no aparecen un vocabulario acorde, no quiero decir un número que no corresponda, pero está establecido cuántas palabras, 50 dice Juana, cuántas palabras dice un chico a los 2 años, a los 3, a los 4, y a los 5 son más de 5.000 palabras. Entonces, un chico con dificultades articulatorias en primer grado que usa la L en lugar de la R, puede que cuando se autodicte, que es una de las maneras que tenemos para escribir una palabra, cuando todavía no escribimos de manera automática, use una consonante por otra. Esas son dificultades que tienen que corregirse antes de empezar primer grado. Por eso tenemos muy poca política de derivación temprana en nuestro país. Está mejorando mucho, pero históricamente teníamos una política muy pobre de derivación temprana, y en eso no son los colegios los que tienen mayor responsabilidad, son los pediatras que dicen, no seas ansiosa, mamá, ya va a hablar. No, ya va a hablar, no. ¿Habla o no habla? Y si no habla, lo podemos ayudar. Y si lo podemos ayudar, va a hablar. Y no se va a armar un efecto dominó con que hable tarde y después escriba con dificultad. Entonces es muy importante consultar tempranamente. Bien, tenemos otra pregunta. Yo te quería agregar, Silvia, porque hicieron una pregunta para los chicos de tercer grado, que estamos planteando con tanto énfasis el primer ciclo, porque es lo que permite la fluidez lectora, y los estudios lo que indican es que a mejor fluidez lectora después va a haber mejor procesos de comprensión. Entonces, por eso el énfasis está en primer ciclo, en esta charla, y no tanto en segundo ciclo, porque si no tenemos este sustento fuerte en los chicos, después es cuando aparecen las dificultades en cuarto grado en torno a la comprensión, incluso se empiezan a mezclar, ay, me colgué. ¿Estoy colgada? No, estás ahí, ¿eh? Perdón, pensé que seguía internet. En cuarto grado las consultas que tenemos es en torno a no entiende lo que lee, y ya no, sino no son en torno a que lee mal. Entonces, por eso sistematizar este aprendizaje en primer ciclo beneficia y ahorra el arrastrar errores para el segundo ciclo. Después también preguntaban por qué hay veces que los chicos leen palabras bien y otros días les presentás otro estímulo y leen mal. Habría que ver el caso particular de esa situación, pero lo que sucede muchas veces es que no se hace a conciencia el estímulo que se le presenta al chico. Entonces, si está en
la escalerita que mostró Silvia hace un rato, si está leyendo palabras bisilábicas de 2 sílabas, y las lee bien, no quiere decir que uno le vaya a ofrecer palabras de 3 sílabas y las lea bien, o compuestas por sílabas más complejas, ¿no? Como consonante, vocal, consonante. Entonces hay que estar atentos que por ahí refiera al constructo que le estamos ofreciendo y no... Sí, es importante eso, ahí si se colgó vamos a esperar que vuelva, es importante eso. Y otra cosa que es muy importante es prestar atención al momento del día en que les hacemos practicar. Un chico de 6 años que está aprendiendo a leer, o un chico de 5 años y medio que está aprendiendo a leer, hace con muchísimo... Sí, ahí se había cortado. Espera que estaba diciendo que además de lo que vos habías comentado, que me parecía muy importante, también un chico de 5 o 6 años que está aprendiendo a leer, al momento de leer una serie de palabras, tiene un gasto energético enorme, que los adultos ni siquiera imaginamos porque leemos casi de un golpe de vista. Entonces, el momento del día en que le decimos que practique, cuánto durmió la noche anterior, si ya volvió del colegio, si lo saqué de lo que estaba haciendo y estaba jugando al Minecraft, si está enojado conmigo porque lo reté, si se peleó con la hermana, pueden hacer que no lea algo que ayer leyó. Es decir, piensen, cuando tengan que reflexionar al respecto, imagínense a ustedes aprendiendo de cero algo, lo que sea. Si les gusta cocinar, imagínense aprendiendo de cero, no sé, a mí me gusta el sushi, no sé hacer sushi todavía, me encantaría aprender. Si yo tuviera que aprender a hacer sushi, no podría hacerlo, ni cansada, ni un día que estoy de mal humor, ni un día que estoy apurada, ni un día que me siento mal o me duele la cabeza. Entonces, si bien para nosotros leer una oración es una tarea muy sencilla, para ellos es una tarea enorme. Entonces a veces también es eso, buscar el momento del día en el que están más descansados, no sacarlos de algo que están haciendo y les encanta para hacer la práctica, por eso es importante en este momento de pandemia conservar los horarios de colegio y tratar de respetarlos para que ellos también sepan cuándo van a tener que hacer qué cosa y demás. Ahora Maggie, sí, si querés redondear lo que... No, creo que estaba redondeado, estábamos hablando de la fluidez lectora y segundo ciclo. Otra pregunta es si creemos que no es necesario o que no pueden estudiar inglés si presentan dificultades en la lectura. No, yo no pienso eso particularmente. Seguramente es un poco más difícil que si no lo presentan. Ahí había otra pregunta que es complementaria a esta, que era si hay algún conflicto con que se estén aprendiendo a leer y a escribir inglés y castellano al mismo tiempo. No tiene por qué, sobre todo en colegios que enseñan sistemáticamente, como lo mostramos recién, el español y usan en inglés métodos que también son mejores para enseñar inglés, que en general son métodos que, digamos, parten de algunos sonidos o grafemas complejos y van como trabajando en palabras, ¿no? La doble O y trabajan todas las palabras con doble O, y así. Cuando un chico tiene dificultades del lenguaje, aprender a leer y escribir puede ser difícil, aprender a leer y escribir 2 idiomas puede ser más difícil. A mí igual me gusta no ponerle techo a nadie. Sin duda va a ser más difícil, va a necesitar apoyo, ese apoyo que va a necesitar necesita ser bueno, y desde casa también va a haber que hacer mucha práctica, pero no quiere decir que no se pueda. Como decía Maggie hace un ratito, de todos modos, estamos hablando para el promedio, cada caso en particular es cada caso y hay que mirarlo particularmente. Hay muchos preguntando si la charla va a estar subida. La charla va a estar subida, la subimos al canal de YouTube de Neuroeduca, así que ahí va a estar seguramente a partir de mañana. Bien. Otra de las preguntas, Silvia, es cómo detectar si los chicos tienen dificultad en la lectura en este periodo de cuarentena que no tienen la mirada del docente a diario, ¿no? Que por ahí serían los que... Bueno, espérenme que voy a prender la luz. Mi marido me preparó una lámpara extra que yo no estoy usando y que ahora me doy cuenta que tendría que haber puesto, pues no tendría que decir que tengo que ir a prender la luz, pero voy a ir a prender la luz. Están preguntando también,
todos los estímulos estos de los que estamos hablando, la idea es también subir el material, así que también lo van a... Esa es la pregunta del millón. Yo no sé si Maggie se va a animar a responderla, yo creo que no me animo a responderla. Yo creo, bueno, te dejo vos primero. A ver, ¿es posible saber si un chico está teniendo dificultades para aprender a leer mientras está aprendiendo a leer? Sí, es posible. Después vamos a la cuarentena. ¿Cómo hacemos? Prestamos atención a el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica, prestamos atención al tipo de actividades que le dan y cómo las realiza, y es verdad que también prestamos mucha atención al progreso que están haciendo sus pares con la misma instrucción. Es como si nosotros nos juntamos 10 personas y tenemos un profesor de repostería, cada uno de nosotros va a evaluar su producto no solamente en base a su producto, sino al producto de los demás. Entonces, vamos a ver, si a él le salió mucho mejor y estoy con el mismo profesor, el problema soy yo. Si a los dos nos salió muy mal y tenemos el mismo profesor, algo pasa con el profesor. La cuarentena nos ha quitado esa mirada de grupo, que a veces ayuda a los docentes a decir, esta persona no está andando bien. La cuarentena nos dio un segundo problema, que es que la gente que les está enseñando a nuestros chicos no eran docentes que sabían educar a distancia. Están aprendiendo a educar a distancia mientras están educando a distancia. Entonces todavía no conocemos cuáles son los impactos negativos de la educación a distancia que estamos improvisando, y no digo, cuando digo estamos improvisando, el mundo está improvisando, ¿eh? El mismo problema que tenemos acá lo tienen en todo el mundo, y todas las semanas hay publicaciones de algunas universidades muy importantes en educación diciendo que aprendimos de la semana pasada. Entonces, tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta improvisación. Por eso pensamos que una charla como esta y una información como esta y subir material de apoyo para el desarrollo de la lectoescritura puede ser una ayuda. Pero si me preguntan a mí, yo estoy bastante inquieta por cuál va a ser mi capacidad de evaluar en diciembre la cantidad de chicos que van a llegar, que los padres me van a preguntar, ¿tiene una dificultad o no tiene una dificultad? Con un contexto previo que hasta ahora yo nunca en 25 años de psicopedagoga tuve, que es que no fueron al colegio. Entonces, es la pregunta del millón, y supongo que si lo hacemos con cuidado, con dedicación y con mucha atención, vamos a poder responderla bien en cada caso particular. Silvia, yo pensaba también para agregarte esto, es que creo que los padres en situación de pandemia tampoco tienen que poner en sus espaldas toda la responsabilidad de educar, ¿no? Y saber que el sistema sigue andando y articulando. Entonces, por más de que no sea presencialmente, hay una docente que sí conoce qué contenidos se esperan y por qué se dan esos contenidos en ese grado, y generalmente hay un equipo de orientación escolar en el colegio donde sí hay una psicopedagoga, entonces, y ellos tienen el criterio de padres. Entonces, con estos tres agentes, creo que si bien no se puede hacer una evaluación neuropsicológica, al menos por ahora, online. Qué macana, porque yo estaba siguiéndola atentamente porque me parecía muy sesudo lo que ella estaba diciendo, y yo no lo incluí en el momento en el que pensé o fui pensando la respuesta. Es cierto, sí, y estaba diciendo que era una lástima porque lo que venías diciendo me parecía súper sesudo y dejaba, o sea, y revelaba que mi respuesta era incompleta, lo que era una muy buena cosa. Te escuchamos hasta que dijiste que había departamentos de orientación del colegio. No, digo que lejos de ponerse la responsabilidad de dar o sea, además de ser padres, además de tener que ser docentes en esta etapa, tener que ahora también diagnosticar una dificultad de lectura, me parece demasiado. Entonces creo que hay que ser estrategas y buscar la ayuda donde hay que buscar y contar con los recursos del docente que sabe de desarrollo y que sabe por qué se establecen esos contenidos para ese grado, de un equipo de orientación escolar, que por lo general los colegios tienen y hay una psicopedagoga, y el criterio y la mirada de padres, que son los que se dan cuenta que algo pasa que no sé qué es, ¿no? Entonces quizás la herramienta neuropsicológica hoy todavía online está siendo difícil que exista,
que la podamos manipular, no sé, estamos ahí viendo qué se puede hacer al respecto, pero por lo pronto no hay. Pero sí, si uno detecta que hay algo que cuesta, sabemos que ya ahí sabemos que hay algo por reforzar, entonces ahí es donde el padre, yo diría, comuníquense con el colegio, pidan una entrevista particular con el docente, plantéenle cómo lee, qué es lo que le cuesta, cómo lo frustra, y seguramente de esas reuniones y comunicaciones puedan salir nuevas estrategias para poder ayudar un poco más en este periodo. Pero por sobre todo, más allá de la ventana de desarrollo, que es lo que nos por ahí pone en alerta más, sobre todo para que no pierdan el gusto de leer. O sea, a mí lo que me preocupa es que estén 4 meses frustrándose, ¿no? Digo, que de esta cuarentena no salgan frustrados, sino gratificados. Y bueno, y contar con estos agentes de educación que no están físicamente, pero están virtualmente, por ahí puede ser una opción para ayudar en este sentido. Se me Sí, ocurre. hay dos cosas también importantes que preguntan yo coincido. Hay dos cosas importantes que también preguntan en el chat. Una es cómo corregir a los chicos para no afectar su confianza. Esa es más fácil. Digo más fácil cuando la leo, ya sé lo que te quiero responder. Después hay otra que me parece sumamente importante y muy difícil de responder. ¿Qué estrategias sugieren para ayudar a mis alumnos de escuela rural sin conectividad, de bajos recursos? Único medio de comunicación es WhatsApp. Que la leo, Maggie, para que vayas pensando mientras contesto la Sí. otra y te ayudo después con esa desde lo que pueda pensar. Pero la otra es más sencilla y la confianza en el propio aprendizaje no se relaciona con que no nos equivoquemos. Se relaciona con que sepamos que nos tenemos que equivocar para aprender. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre en situación de aprendizaje le decimos a los chicos, te vas a equivocar. Hay un juego de palabras en inglés que es muy lindo, a mí me encanta, que incluso en el Instagram de Neuroeduca hicimos un posteo al respecto. En inglés, error se dice mistake, y deber o tenés que se dice must. Entonces podemos decir que los errores, en vez de llamarse mistake, se pueden llamar must take. Tenés que equivocarte para aprender. Entonces lo primero que yo diría es, cada vez que se sienten con un hijo, con un alumno, con alguien al que le quieran enseñar algo, adviértanle. Hay varias cosas que te quiero decir, pero hay una sola que es muy importante. Te vas a equivocar. Y eso está bien. Es más, cuanto más te equivoques, mejor. Quiere decir que estás en pleno proceso de aprendizaje. Y después le dicen, además tengo que decirte una cosa, como las palabras se escriben de una sola forma, cuando vos te equivoques, yo te voy a corregir. Pero no te voy a corregir porque es malo como la escribiste, sino que porque es una regla. Es como las skins en Minecraft se dicen skins, no se les dice de otra forma. Y vaca va con B corta, no va con B larga. Es un hecho, es algo que está ahí. Entonces, la confianza no tiene que ver con no equivocarse, tiene que ver con ser capaz de equivocarse, volver a intentar y la segunda vez hacerlo mejor. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco. Sí, y te agrego la postura que opta el padre ante el error del chico, ¿no? Y acá por ahí podemos traer un poquito de psicología positiva. Cuando cometer un error implica que hay un adulto que sanciona, el error nunca va a estar bien visto, sino por el contrario, va a dañar autoestima y no van a dar ganas de equivocarse y el nivel de frustración va. Y esto que dice Maggie, más allá del colegio, o sea, la postura que tomamos frente a errores que no son del colegio, sino que tienen que ver con otras cosas también, van a predisponer a nuestros chicos a animarse o no a equivocarse en cosas del colegio si nosotros los estamos mirando. Sí. Me quedé pensando en lo de las escuelas rurales. Creo que seguramente haya un montón de personas con más experiencia que yo, al menos en este ámbito, así tratando de estructurar ideas, saber qué estilo creativo podemos hacer. Yo creo que en las escuelas rurales por ahí una clave puede ser conocer el nivel de alfabetización de sus papás, para ver con qué recurso contamos. Y después, si es WhatsApp el único medio, yo tomaría el video propio del docente para con los chicos y no me mataría buscando tanto en la web
porque son chicos que más aún necesitan ver al propio docente. Entonces me disfrazaría de Pinocho y les contaría el cuento de Pinocho, si quieren trabajar la P, y después haría un trabajo multisensorial donde se tengan que filmar dibujando la P en la tierra, y de esa manera presentaría la letra. Y que los padres devuelvan el video con lo que los chicos hicieron. Sé que no es lo más dinámico, creo, Silvia, corregime, que propuesta Dale estaba pensada para personas de bajos recursos y que tiene la Creo que sí, secuenciación. no estoy segura, pero coincido ampliamente con lo que dijiste. Le voy a agregar ahí una aplicación que me pasaron, por eso estaba mirando el teléfono, que se llama loom.com, que permite grabarte en la pantalla mostrando algo, es gratis, y podés armar un videíto con un tutorial. Entonces yo creo que, a ver, en estos casos me parece que hay que volver a las bases en el mejor sentido de la palabra. Nosotros, una de las cosas que usamos en el consultorio, que es muy fácil de armar, son círculos en papeles con las sílabas de distintos colores, ¿no? Eso es algo que se puede armar sin mucha dificultad, sin necesidad de tener ni siquiera impresora, se arma con un papel. Entonces me parece que grabarse, como dice Maggie, el docente mostrando las letras o un ejercicio que sirva para eso y que pueda ser replicado y después mandar otro ejercicio y mostrar las letras en un redondel y cómo se puede armar una palabra y enseñar a hacer letras móviles usando la secuencia tal vez que Dejan propone, que es la que más aparentemente sencilla, o sea, la que está demostrado que es la que nos hace más sencilla la lectoescritura, puede ayudar. Toda la conectividad que no tienen muchas veces se compensa con todo el entusiasmo que sí tienen. Entonces creo que con esos videos que Maggie dice, más mostrarles cómo hacer con papel y lápiz material concreto que les sirva a ellos para trabajar y mandar por WhatsApp una vez que conocen ciertas sílabas, palabras de 2 sílabas que se pueden escribir con esas sílabas para que la mamá se las diga y él las tenga que armar, o mandarlo en un audio, todas esas cosas me parece que pueden servir. Sí. Bien. Creo que estamos con las preguntas de las... Sí. Las filminas, no encuentro otra. No, tenemos 10 minutos más. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Quería volver un poco con los errores de ortografía, que es un tema que ahora parece bastante como duda con la cuarentena, porque como se mandan los trabajos a los docentes y por ahí demoran algunos días, depende si usan una plataforma o no, en corregir, a ver si hay que corregir los errores o no. Yo creo que es válido que el docente vea cómo escribe espontáneamente, porque tiene que generar una estrategia de enseñanza a partir de eso, pero temo esto que explicaba Silvia, de que se fije el error. Entonces, por ahí yo lo que estaba sugiriendo es que dejar la palabra tal cual la escriba, digo, es algo muy concreto y práctico, pero justo es una consulta que me hicieron bastante esta semana. Dejar la palabra tal cual el chico la escriba y abajo hacerle una flecha y que la vuelva a escribir de la forma correcta. Entonces, de esa manera el docente puede ver cuál fue la primera escritura, pero evitas que el chico fije que va acá, va con B larga, sino que sepa que en realidad ahí había un error ortográfico. Está bueno. ¿No? Fuera de lo que es el desarrollo de la escritura, yo lo que le estoy diciendo a los padres es que no se preocupen por los errores que cometen los hijos, pues son los que cometerían en el aula, la única diferencia es que nosotros los estamos viendo. Y como les decía recién, es importante que los cometan. Eso hace conflictivo el corregir el error en el momento de aprender a escribir una palabra. Con lo cual esta estrategia que dice Maggie me parece genial, porque le da al docente el feedback que necesita y al mismo tiempo acompaña que el chico sepa que la palabra se escribe de otra forma. Sí. Acá ponen, faltaron los tips para niños desatentos. Y vamos con los tips. Sí, vamos con los tips. Bueno, yo diría que depende del nivel de desatención y depende del grado, se pueden tomar distintos tips, ¿no? Y viendo también en dónde presenta el chico desatento mayor dificultad.
Si es en torno a la lectura, lo que siempre decimos es, si el alumno no puede inhibir los estímulos ambientales de tal manera que le permita hacer una lectura de forma concentrada como para poder tomar el verdadero significado de lo que lee, siempre hacer una segunda lectura o una lectura en voz baja y una lectura en voz alta, o una propia lectura y una escucha de la misma, ayuda a que pueda comprender el texto en su totalidad. Esto quiere decir, el chico encima desatento, por lo general no tolera, o muchas veces no tolera, esta cantidad de veces de pasar por el estímulo, pero no por eso tenemos que evitar que pase, sino buscar la forma que sea más amistosa. Entonces, por ahí, en este momento, la mamá o el papá puede ser quien en segunda o tercera instancia le leen el texto, para que pueda hacer ese proceso de comprensión, que es elaboración de ideas, sin depender de lo que se pudo haber perdido en la mecánica lectora. Y después entiendo que el tema de la pregunta de los chicos desatentos también viene por las grafías y por las inversiones de letras. Que bueno, que es un poco lo que En EduFichas, en la página EduFichas hay mucho material para descargar y practicar esas cosas. Yo ahí les puse en el chat el acceso al Padlet de Neuroeduca, lo tienen ahí, dice padlet.com Neuroeduca. Ahí un Padlet es un muro colaborativo y hay un montón de recursos. Hay uno para padres, hay uno para profesionales y hay algunos para docentes. En el de padres hay mucho material como orientativo de cómo trabajar algunas cuestiones, algunas tienen que ver con atención y demás. Y en chicos desatentos creo que otra de las posibilidades, que espero que no lo hayas dicho mientras yo buscaba el link, porque a esta hora el multitasking no me funciona, es achicar los tiempos de sostenimiento de la atención. Es decir, si yo tengo que hacer una tarea, no tengo que sentarlo 40 minutos. Si a los 10 minutos o 15 se distrae, ahí vienen 5 minutos de descanso. Esos 5 minutos de descanso no son con teléfono, no son con tablet, no son con televisión, son con algún juguete que hayan previsto los chicos para el descanso. Es decir, se pueden tener algo que entretenga para el descanso mientras estudio. Hay una aplicación en el teléfono, se llama Flat Tomato, que sirve para, digamos, establecer los tiempos de estudio y descanso. Entonces, es piola que no sea el padre el que le dice, ahora te toca estudiar, ahora te toca descansar, ahora te toca estudiar, porque el chico se enoja, con nosotros se enojan. ¿Por qué me decís ahora que tengo que volver a estudiar? Entonces, sí se puede descargar en el teléfono esa aplicación. Si nosotros sabemos que más o menos a los 15 minutos se distrae, organizamos en la aplicación que cada 15 minutos suena una alarma, que da 5 minutos de recreo, y a los 5 minutos suena una alarma que volvemos a trabajar, y en esos 5 minutos, ahí mismo, en el lugar donde está estudiando, se levanta, salta un poco, juega con algo, hace algún movimiento, y a los 5 minutos se sienta otra vez. Lo que es muy difícil, y yo no recomiendo, es un chico cuando se distrajo decirle, presta atención, presta atención, presta atención. O sea, eso es casi el anti-tip, porque ahí puse Flat Tomato, porque se distrae, pues se distrae, pobre. No elegiría distraerse para que nosotros le digamos, presta atención, presta atención, presta atención, presta atención. Entonces, claramente, lo que nos dice cuando se distrae es, por un lado, que tiene la capacidad para prestar atención sostenida 10 minutos, que digo más, en un chico de 6 años es un tiempo razonable, y ahí viene un respiro, que no hace falta que sea más de 5 minutos, cuando está trabajando en una actividad para el colegio. También puede significar que la actividad le está aburriendo, entonces le podemos preguntar, ¿qué pasa con esta actividad? Cuando nos dice que es aburrida, le podemos contestar, bueno, es aburrida, pero es lo que hoy toca. A mí también me tocan cosas aburridas, poner el lavarropa no es divertido, pero yo lo pongo, porque si no vos no tenés ropa. Y en una de las charlas me preguntaron cómo hacíamos para que sean divertidas. No son divertidas, no van a ser divertidas, la mayoría de las veces son tareas que debo hacer. Y ese también es un concepto que hay que trabajar cuando los chicos se distraen, porque a veces se distraen porque no entrenaron la capacidad de hacer cosas que no son de su interés, que es una capacidad extremadamente importante para entrenar, y la tenemos que entrenar desde chiquitos. Entonces eso también es algo que puede servir. La otra cosa que puede servir es higienizar un poco el espacio de trabajo y que sea siempre el mismo lugar, el espacio en donde se trabaja, que es como que ya cuando nos sentamos ahí ya estamos predispuestos a que ahí tenemos que trabajar, no tengamos un escritorio migrante, quiero decir. Otra cosa que ayuda
cuando es posible, depende del tipo de trabajo que tienen los padres, es que se sienten en la misma mesa, y entonces mientras yo trabajo, vos también trabajás. No siempre es posible, porque hay gente que cuando trabaja, como Maggie o como yo, si tenemos que atender, no podemos tenerlos sentados al lado, pero algunas personas pueden hacerlo, y estas cosas pueden ayudar. Sí, es lo que por ahí llamamos, cuando hacemos las sugerencias a los colegios, adecuaciones de contexto, ¿no? Ver qué cosas, no pensar tanto qué lo distrae a él, sino qué del contexto lo puede estar distrayendo, como para eliminarlo. Y hacer este ejercicio con los chicos, yo siempre les digo a los papás que es bueno para que vayan teniendo también un autorregistro de qué cosas los distraen. Entonces, por ahí lo que les divierte mucho es decir, bueno, a ver, antes de empezar, busquemos, dale, 5 elementos distractores, y les explicamos qué es, y cada uno tiene que eliminar 5 cosas del ambiente que lo puedan distraer, y después se sientan a hacer la tarea. Y algo creo que por ahí es obvio, pero vale aclarar, es que no todas las estrategias nos sirven para todos los chicos, todos los hijos. Entonces podemos tener hijos que toleran estudiar y trabajar en la misma mesa que está haciendo una call el padre, y otros que no, que necesitan un espacio apartado y silencioso y con posibilidad de movimiento cada 10, 15 minutos, como decís vos, Silvia. Sí, y Ana dice, parece que todo tiene que ser divertido, creo que es un error, hay cosas que se deben hacer y no son tan divertidas. Sí, definitivamente, la mayoría de las cosas que hacemos es un aprendizaje que los chicos tienen que hacer. Por eso en cuarentena hay algunas cosas que ayudan mucho. Tener una rutina determinada y programada, poner a los chicos a cumplir con alguna tarea de la casa, aunque sea llevar la ropa a donde hay que lavarla, levantar la mesa, poner un plato en la mesa, porque son cosas que ayudan a generar el hábito de, aunque no tenga ganas, tengo que hacerlo. Y otra cosa importante, bueno, lo que Maggie decía de encontrar los distractores, ese tipo de ejercicios son muy útiles porque son lo que nosotros los psicopedagogos llamamos ejercicios metacognitivos. Ayudan a que los chicos desarrollen conciencia sobre su propia manera de aprender. A mí me distrae esto, a vos te distrae lo otro. Hay chicos que pueden estudiar con música, hay chicos que se distraen con música, y hay chicos que sin música se distraen. Entonces está bueno ir conociéndose. Y finalmente, organícense de tal manera que el horario y el momento de estudio está determinado por la rutina, y no porque nosotros decimos, uy, vení que vamos a hacer las cosas del colegio, y eso un día es a las 9 de la mañana, un día es a las 3 de la tarde, un día es cuando está jugando a Minecraft, otro día es cuando se acaba de levantar. O sea, tenemos que, también para tener mayores posibilidades de que los chicos estén comprometidos con la tarea, darles un orden, que sea siempre en el mismo momento. Eso se empezó a ordenar bastante cuando los colegios empezaron a hacer actividades vía Zoom, Meet o lo que sea, pero las tareas que hay que hacer en casa y que no son sincrónicas, que no está la maestra del otro lado, sería bueno que las hagamos siempre en la misma hora. Entonces tenemos que buscar un horario que nosotros podamos destinar a eso, y que sea compatible con el ritmo de los chicos. Bien, bueno, a mí me resta nomás decir que estamos llegando a los 90 minutos, y te invito, Maggie, a hacer el cierre, y yo ya me despido. Yo lo único que quiero pedir es disculpas por la conexión a internet. Saqué mis estímulos distractores, que eran mis 3 hijos, pero me quedó uno que no dependía de mí, así que bueno, a donde vivo está sucediendo esto con internet, así que... No fue tan grave, ¿eh? Siempre volviste y retomaste. Así que, bueno, no, intentaremos subir una síntesis por ahí de lo charlado, como para que tengan el recurso a mano y la escalerita pegada en la heladera, como para ver en qué etapa están los chicos en cuarentena y pedir auxilio si lo necesitan. Así que bueno, yo nada, agradecerte a vos, Silvia, y a todos los papás por interesarse. Y por estar ahí, exactamente. Muy bien. Hasta la próxima, entonces. Bueno, muchas gracias. Adiós.